Hola, muy buenas tardes a todos los participantes en España y Latinoamérica. En estos momentos estoy desde la sede de la AITP en Madrid. Mi nombre es Mercedes, soy psicóloga experta en coaching y junto con mi compañero Eduardo Laureano, psicólogo coach, estamos coordinando las 7ª jornadas internacionales online de coaching y psicología de la AITP. Pretendemos con esto darle continuidad a las jornadas presenciales la semana pasada y que han sido tituladas con nombre de bienestar psicosocial y autocuidado emocional, debido a la importancia que tienen las emociones en estos tiempos donde lo único que permanece es el cambio y es necesaria la gestión en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en las 6 conferencias o 7 conferencias que hemos realizado hasta ahora. En estos momentos va a dar inicio a nuestra octava ponencia y para ello tenemos a mi colega Elisa Sánchez, que nos va a impartir el interesante tema bienestar psicosocial en el ámbito laboral. ¿Qué os puedo contar de...? Estoy en un gran apuro porque el currículum de Elisa es amplísimo. Tiene 15 años de experiencia como consultora, formadora en áreas de recursos humanos y salud laboral. También es prevención de riesgos laborales, es coach ejecutivo y de equipos, es especialista en resolución de conflictos, está registrada como mediadora en el Ministerio de Justicia y dice en las buenas lenguas que es una gran mediadora, está formada en mindfulness y autocompasión. Y bueno, paro aquí porque, como os he dicho antes, el currículo de Lisa es muy extenso. Solo agregar que es docente de varios másters en varias universidades, es directora de IDEIN, su propia empresa en consultoría y formación, y yo puedo decir que la conozco y que lo que más admiro de sus habilidades profesionales es su gran capacidad para gestionar el tiempo. Elisa, a la vez que participa en infinidad de actividades profesionales como conferencias, webinars, ponencias, entrevistas en prensa, se autocuida emocionalmente y disfruta del ocio. Puedo dar fe de ello. Elisa, te dejo ya con la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación que has realizado. Estoy un poco afónica, espero que se me oiga bien. Como comentaba Mercedes, además de psicóloga y coach, soy técnico en prevención de riesgos laborales y aquí en este ámbito pues trabajo en aspectos de salud y de bienestar en el trabajo. Los aprendizajes que pretendo conseguir a lo largo de este rato que vamos a compartir es conocer cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial, cómo gestionar adecuadamente estos riesgos psicosociales y cómo puede ayudar el mindfulness al autocuidado psicosocial, por ejemplo, nosotros que somos profesionales, que trabajamos pues muchas veces en la ayuda a otros, cómo ayudarnos nosotros, cómo cuidarnos nosotros para así acompañar en el proceso de ayuda a los demás. Por lo tanto, primero voy a hablar de el malestar laboral para luego hablar del bienestar laboral. El estrés provoca la mitad de las bajas laborales y tiene unos costes de 20.000 millones de euros al año. El 28% de los trabajadores en España están estresados y se venden al menos 35 millones de cajas de ansiolíticos en España cada año. Estos son los datos de la Fundación Europea de Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Además, he querido traer como introducción pues muchas dificultades que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras para conciliar la vida laboral y la vida personal y familiar. Y esto, bueno, pues está en las redes sociales, en las películas, en el cine, etcétera. Este malestar que a veces está generado por no saber gestionar
o todas las demandas. ¿Cuáles son los contenidos o cómo he estructurado nuestra tarde? Primero, los factores de riesgo psicosocial, cuáles son, cómo hacer una gestión adecuada, voy a contar algunos ejemplos prácticos que he desarrollado, cómo cuidarnos nosotros, ese autocuidado, profesionales en el ámbito de la salud y el acompañamiento de personas, y unas reflexiones finales. La salud es un estado de bienestar físico, psicológico y social completo. Nos vamos a centrar sobre todo en aspectos psicosociales, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, el estrés también tiene repercusiones en la salud física. ¿Qué son los factores de riesgos psicosociales? Pues estos son, aquí están recogidos todos los riesgos laborales, los relacionados con la seguridad, una caída en el entorno de trabajo, por ejemplo, que nos tropecemos, riesgos relacionados con la higiene, cuando tenemos que estar en un entorno en el que hay mucho ruido, la ergonomía, pues los dolores de espalda por estar muchas horas sentados o de pie, los relacionados con la psicosociología, que son los que nos vamos a centrar, y luego también, bueno, pues la medicina del trabajo colabora, ayuda en la vigilancia de la salud. Ahora vamos a centrarnos en estos factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral. Por un lado, aquellos que tienen que ver con la organización del tiempo de trabajo, horario de trabajo, turnos, no tener el tiempo suficiente para descansar, dificultades para conciliar, carga de trabajo a diferencia de los recursos que disponemos para ello, estabilidad en el empleo, dificultad para promocionar, compensaciones como el salario. Factores de la tarea o los recursos, que tengamos formación e información, que esté bien definida la tarea que tenemos que realizar, porque si no va a generar ambigüedad de rol. Interpersonales, cómo nos supervisa nuestro jefe, si nos permiten o no participar en la toma de decisiones de la tarea y de la empresa. Fluidez de la comunicación dentro de la organización, si hay unos canales abiertos de comunicación. Cómo son las relaciones con los compañeros y si hay un buen apoyo social. Además, bueno, pues puede haber otros riesgos que son los que tienen que ver con la violencia externa, agresiones, por ejemplo, en el personal sanitario o en educación es muy frecuente, y robos o atracos. ¿Cuándo estos riesgos se convierten en un problema? Bueno, pues cuando un trabajador está desmotivado, se siente mal y no va a trabajar, hay absentismo, disminuye su rendimiento, hay dificultades para estar atento y concentrado en el trabajo, y por ejemplo el mindfulness nos puede ayudar mucho a contrarrestar este problema, conflictos, violencia, acoso, abuso de sustancias, aislamiento social, el síndrome de estar quemado, que quiero hacer también una mención especial, accidentes y diferentes situaciones asociadas al estrés, como el estrés postraumático o trastornos de ansiedad. Es decir, los riesgos psicosociales se traducen en un malestar para el trabajador, en problemas para la salud y también tienen repercusiones económicas negativas para la empresa y repercusiones para la sociedad en general. ¿Cuáles son entonces los principales riesgos psicosociales y que la inspección de trabajo en su guía nos indica que todas las empresas tienen que poner en marcha actuaciones para evitar este malestar y fomentar el bienestar? Pues el estrés laboral, la violencia en el trabajo y la fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. Esta es la tabla que directamente he extraído de esta guía de la inspección de trabajo, porque muchas veces tenemos dudas de qué es lo que tenemos que evaluar o dónde tenemos que intervenir. La primera de las columnas habla de los factores de riesgo psicosocial. Esto es lo que evaluamos mediante cuestionarios, entrevistas individuales, dinámicas grupales. Ahora os mostraré, dentro de estas estrategias de gestión, cuáles son estos resultados y las acciones concretas que hemos hecho desde el coaching, desde la psicología, desde la formación, desde la mediación, para evaluar estos riesgos psicosociales que he comentado. Y también muchas veces tenemos que evaluar los daños para la salud, los daños como trastornos físicos, psicológicos o conductuales que hayan podido derivarse de estos riesgos. Y también tenemos que tener presente que los riesgos no están aislados, sino que interactúan con otras situaciones. Por ejemplo, un trabajador estresado es posible o es frecuente
que cometa conductas inseguras y tiene más probabilidad de un accidente de trabajo, de un accidente de tráfico. Y también el estar estresado con ansiedad va a generar sobrecarga muscular y esto puede generar o provocar trastornos musculoesqueléticos. He recogido aquí, bueno, pues varias noticias relacionadas con estos riesgos psicosociales y el malestar y los daños para la salud que provoca. Nuevo suicidio, en France Telecom sabéis que hubo diferentes suicidios, tanto en Peugeot como en France Telecom. El acoso laboral es el segundo motivo de baja para las causas musculoesqueléticas. En España, bueno, en televisión española, un exdirectivo demandó a la cúpula por acoso. La radiotelevisión de Valencia carecía de un protocolo sobre acoso sexual cuando las trabajadoras denunciaron. Un tercio de las trabajadoras japonesas ha sufrido acoso sexual en el trabajo. Las denuncias por acoso laboral se dispararon el año pasado un 60%. Desde el cambio legislativo, el acoso laboral supone cárcel. Hay condenas y sanciones a trabajadores, empresas, directivos por acosar a sus compañeros. Y una muy reciente de la semana pasada de la política en Madrid, el PP de la Comunidad de Madrid deja fuera a la diputada que acusó de acoso laboral a su jefe. Esta es la situación, bueno, que aparece con frecuencia o todos los días en los medios de comunicación. Respecto al primero de los factores de riesgo, los riesgos psicosociales que comentábamos, el estrés. El modelo de estrés que yo suelo seguir y que valoramos mucho o tenemos en cuenta dentro de la salud laboral es la discrepancia que hay entre las exigencias, las demandas, por ejemplo, un trabajador o trabajadora que para llegar a su puesto de trabajo ha pasado por un atasco, por el transporte público, las dificultades para conciliar y está pendiente de su familia, más la sobrecarga de trabajo, hace que se incline la balanza porque no dispone de las habilidades o recursos para hacerle frente. Este sería el distrés o el estrés negativo. La violencia en el trabajo. Bueno, pues hay un acuerdo europeo sobre violencia y acoso. Dentro de la violencia física se diferencian tres tipos. Una en la que no hay una relación profesional, hay una agresión, por ejemplo, por un atraco, pero no hay una relación profesional. Así que en el tipo 2 hay una relación profesional, por ejemplo, eres un personal sanitario y un paciente te agrede, o eres un profesor y un alumno te agrede. Ahí hay una interacción entre las funciones de tu trabajo. Un tipo de agresividad 3 sería cuando te agrede un compañero o hay una situación con un alto cargo hacia lo que simboliza esa organización, por ejemplo, un antiguo compañero, etcétera, o una persona tuya, un amigo tuyo, o un familiar o tu expareja que te agrede a ti dentro del entorno de tu trabajo. Va a tu oficina y se produce la agresión dentro de tu oficina. Es violencia física en el trabajo, pero de este tercer tipo. ¿Cuál sería la definición de acoso psicológico en el trabajo? Pues es una situación reiterada y prolongada en el tiempo. No es una mala contestación de forma puntual o una presión para que se consiga un trabajo, sino que hay unas conductas consideradas de violencia psicológica de forma continuada. Hay una posición de poder que no tiene por qué ser jerárquico. Normalmente nos vamos al bossing, a que es el jefe el que acosa a los trabajadores de su equipo, pero no siempre tiene por qué ser así. Esto se da dentro de una relación laboral y supone un malestar o un riesgo para la salud del trabajador. Además del acoso psicológico, otro riesgo psicosocial es el acoso sexual. El acoso sexual, por un lado, cuando hay comportamientos verbales, físicos de naturaleza sexual que pretenden, bueno, pues mantener una relación sexual el acosador con su víctima. También hay un tipo de acoso por razón de sexo, es decir, se atenta contra la dignidad, por ejemplo, de una mujer creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y el acoso discriminatorio. Se discrimina a una persona por su raza, por su condición sexual, por sus ideas, por su vestimenta, por una discapacidad que tiene, etc. La fatiga derivada de cómo está organizado el tiempo de trabajo.
¿Cuáles son las principales causas? Cuando hay mucha carga de trabajo y se tienen que trabajar o extender las horas de trabajo. Y no hay un suficiente descanso o pausas durante la jornada o entre una jornada y otra. Es frecuente cuando hay un trabajo nocturno, un trabajo a turno, rotativo, cuando de forma continuada hay que alargar la jornada laboral. Si un día por un pico de trabajo tenemos que trabajar más horas, eso no supone un riesgo laboral, pero sí cuando se alarga en el tiempo. O cuando no hay ese descanso suficiente entre una jornada y otra. Esto relaciona con el estrés, cuando además de muchas horas hay una alta demanda durante ese trabajo, y cuando el trabajo es muy monótono, muy repetitivo, también puede suponer más fatiga. Quería hacer mención especial al síndrome de estar quemado, porque muchas veces entre nosotros, los psicólogos, coach y otras profesiones asistenciales o de apoyo, es algo que puede aparecer con frecuencia. Tiene tres características. Una, un alto cansancio emocional. Esto está asociado a un estrés, pero con una connotación más emocional que de carga cognitiva de trabajo. El profesional se siente agotado, exhausto por las demandas emocionales del trabajo. Como mecanismo de afrontamiento, utiliza la despersonalización. En vez de afrontar este estrés o este cansancio emocional de otra forma, adopta por tener una actitud fría y distante hacia las personas que reciben el servicio. Por ejemplo, un enfermero o enfermera que en vez de decir el señor Manuel que está en la habitación 505 y tiene una úlcera, dice la úlcera de la 505. Solo ve el problema, la demanda, no a la persona. Esto es un mecanismo de defensa para amortiguar ese cansancio emocional, pero a medio y largo plazo suele generar en los profesionales sentimientos de baja, inadecuación o realización, tanto profesional como personal. Qué mal profesional soy, incluso qué mala persona soy. No olvidemos además que la mayoría de estas profesiones son vocacionales y cuando notas que no estás al servicio de tus clientes o de tus pacientes, eso hace, bueno, pues que tengas un malestar muy intenso. Entonces, relacionado con este primer objetivo de aprendizaje para esta sesión, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo psicosocial? El estrés laboral, la violencia física, el acoso psicológico, sexual, la fatiga por el tiempo de trabajo y el burnout. Una vez que los tenemos identificados, vamos a ver cómo gestionarlos de una forma adecuada y cuáles son los beneficios de esa gestión correcta. Aumenta la productividad de la empresa, se cumple la normativa y también, bueno, pues se evitan sanciones. Mejora las condiciones de trabajo y salud. Un trabajador contento y satisfecho va a ser mucho más productivo. Disminuye los accidentes de trabajo y mejora la calidad. Aumenta y mejora el clima laboral. Mejoran las relaciones interpersonales, la responsabilidad social corporativa y esto también se traduce a la imagen pública de la empresa u organización. Se concilia. Vamos a comentar como un porcentaje del absentismo deriva de las dificultades de conciliación. Cuando están bien gestionados los riesgos psicosociales, mejora la conciliación y disminuye el absentismo. Está ahora muy vigente el engagement o el compromiso, la implicación de los trabajadores con su organización y con sus tareas. Por supuesto que una adecuada gestión de riesgos psicosociales va a aumentar la motivación y la mejora de cómo tratamos y atendemos a los destinatarios de nuestro trabajo. Voy a poner ejemplos de las metodologías que utilizamos para evaluar los riesgos psicosociales. Esta se le llama ISTAS 21 y mide 21 factores de riesgo psicosocial. El primero, como veis ahí en la columna de la derecha, sería, por ejemplo, la doble presencia. Está también las demandas o exigencias psicológicas emocionales, como es el número 5. También, bueno, pues hay conflicto de rol. Otra que vamos a comentar ahora, la 21, es la estima. Y quiero traer, esto es de un ministerio en España, la sede en Madrid, y aquí está valorado la dimensión de estima para hombres y para mujeres.
y me llama la atención y lo quiero compartir con vosotros y vosotras, porque en este caso hay un porcentaje muy alto, también el de mujeres, pero el de hombres muy alto, que para ellos la falta de estima por parte de su jefe, que su jefe no reconozca su trabajo, es un síntoma de riesgo psicosocial y de malestar en el trabajo. Pues bueno, que también a veces esos roles o estereotipos, bueno, pues no son reales, son mitos, ¿no? A los hombres también les preocupa que su trabajo sea reconocido por parte de sus jefes. Más casos reales que quiero compartir con vosotros y en los que yo he participado o trabajado. Los datos de ROI, de retorno de la inversión, los más conservadores, es que por cada euro invertido en mejora de las condiciones de trabajo hay un retorno de 2,2 y hay otros datos que nos dicen que por cada euro invertido hay un retorno de 4. Por lo tanto, es muy rentable invertir en mejorar las condiciones de trabajo. Voy a presentaros 4 casos reales en los que yo he participado. Cuando hay conflictos interpersonales, situaciones de estrés postraumático, ausentismo no justificado e inadecuado liderazgo. Este caso utilizó otra metodología, que es el FPSICO, que está realizada y avalada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en España. Y si veis, aquí se mide en 4 colores, es muy intuitivo. Verde sería adecuado, amarillo mejorable, naranja elevado y rojo muy elevado. Se miden 9 factores. TT es tiempo de trabajo, AU es autonomía, CT carga de trabajo, que aquí aparece altísimo. Si os fijáis, el 12% de las personas lo consideran elevado y el 88% muy elevado. Demandas psicológicas, VC es variedad de contenido, PS participación y supervisión, ITC es interés por el trabajador y compensación, DR es definición de rol y RAS es relaciones interpersonales y apoyo social. Si os fijáis, esto es una empresa, una editorial de revistas y periódicos. En este caso, pues pasada la evaluación de riesgos psicosociales, este cuestionario, vimos que había muchos conflictos interpersonales y además alta carga de trabajo. Esta es una parte cuantitativa. Luego hubo una evaluación cualitativa en la que tuve reuniones de grupo con personas, con unas dinámicas tipo focus group y reuniones individuales. Bueno, con toda esta información, las conclusiones a las que llegué es que la alta carga de trabajo provenía de un conflicto entre 2 directivas, que como nos hablaban entre ellas, esto obligaba a que los trabajadores que dependían sobre todo del departamento de maquetación tuvieran que repetir de forma frecuente el trabajo que habían realizado, porque la otra directiva, al no comunicarse con su jefa, pues ponía pegas una vez que ya estaba el trabajo terminado y tenían que volver a repetirlo todo. Con esto voy a que es muy importante que evaluemos con estas herramientas, que los psicólogos y los coaches somos expertos de entrevistas, de dinámicas de grupo, qué es lo que está pasando en esta empresa. Porque a lo mejor otro profesional experto en seguridad y salud en el trabajo ve que hay alta carga de trabajo y dice, bueno, aquí la solución es que haya más trabajadores, contratar más trabajadores. Esta no era la solución para este caso. Lo que aquí vimos, bueno, también estos datos, que había conflictos interpersonales con muchísima frecuencia, violencia psicológica, insultos, discriminación, y luego, bueno, también apareció que una de estas directivas había tenido en otra situación, en otras empresas previas, denuncias por acoso psicológico. ¿Cómo trabajamos en este caso? Bueno, pues este conflicto entre directivas, con el consejo de dirección de la publicación se hizo coaching de equipos, porque bueno, era necesario bueno, pues tratar este asunto de forma en conjunto y al mismo tiempo hubo una mediación entre ellas para que bueno, todas esas rencillas que tenían se solucionasen y no se trasladasen a sus respectivos equipos que les estaban sobrecargando de estrés y de trabajo. Y además se implantó en toda la organización protocolos para la prevención y la intervención en casos de conflictos, acoso psicológico y sexual. Otro caso que quiero compartir con vosotros, bueno, pues son intervenciones que he realizado en situaciones de estrés postraumático, concretamente en casos de atracos en estaciones de servicio, en gasolineras, que hay una obligación legal en España,
Y esta formación, intervención la hicimos en cascada, en dos fases. Una primera a todos los gerentes de las gasolineras y después a la plantilla, muy similar a intervención en crisis, que bueno, pues un atraco muchas veces ocurre cuando está un trabajador o trabajadora sola en el turno de noche y llama a su jefe. Y bueno, pues el gran malestar que muchas veces generaba estrés postraumático era que el jefe le preguntaba, casi lo primero es cuánto se han llevado, cuánto dinero han robado, en vez de cómo estás, qué ha ocurrido, ahora voy, o busca un apoyo, o llama a la policía, o darle, en vez de darle un apoyo, le reñía o le preguntaba cuánto dinero habían robado, ¿no? Y luego, bueno, pues trabajamos mucho en la reparación del estrés postraumático también, o sea, además de dar habilidades de comunicación, de escucha, de apoyo a los jefes, a los trabajadores que tenían ese daño, pues una reparación, porque también en muchos casos se tenían luego que enfrentar a los juicios, tenían que ir al juicio si pillaban a ese atracador, y era otra vez revivir toda la situación que en algunos casos podía haber sido muy violenta. Entonces les preparamos, les ayudamos a afrontar también ese tipo de situaciones. Y también, bueno, he trabajado no a un nivel tan profundo, sino solamente en prevención e intervención en caso de atracos y violencia externa en el sector de la banca. Otro ejemplo que quiero compartir es la intervención que he realizado en una empresa de teleoperadores que en determinados departamentos había un absentismo muy elevado que no parecía estar justificado por causas médicas. Y bueno, pues se sospechaba que era principalmente por el estilo de comunicación y de liderazgo de los mandos inmediatos. Establecimos un procedimiento y una entrevista de retorno. Es decir, cuando un trabajador o trabajadora ha estado de baja y se reincorpora a su puesto de trabajo. Muchas veces pues no tiene ningún tipo de bienvenida, de acogida, y a veces también su jefe pues, le discrimina o le riñe o no muestra empatía o comprensión. Entonces queríamos que se implicasen los mandos intermedios, que entendiesen que ellos son parte del bienestar y de la salud de su equipo y que el absentismo también depende de cómo se comuniquen y cómo estén con su equipo y el apoyo que le den. Establecimos este procedimiento para 3 tipos de absentismo. Las personas reincidentes, que tenían muchas bajas continuadas, cuando había una causa no justificada y que se sospechaba que no era médica porque duraba más tiempo de lo normal, porque tenía determinada periodicidad, y en las bajas de larga duración, por ejemplo, después de una baja por embarazo, por maternidad. Y trabajamos y entrenamos las habilidades en esta entrevista de retorno. Les grabamos en vídeo, se vieron sus habilidades, todo utilizando muchísimas herramientas de coaching, para que ellos mismos se diesen cuenta, fuesen conscientes de lo que hacían, de cómo se sentía la otra persona al cambiar de rol, cómo se sentía el trabajador de su equipo cuando bueno, pues no les preguntaban ni qué le había pasado, sino simplemente le reñían. Entonces entrenamos todas estas habilidades en la entrevista y también establecimos estrategias de motivación. Hemos detectado que la mayor causa, la principal causa de bajas, de absentismo, que no tenían una causa médica, real, médica en el sentido de física, era porque había dificultades para conciliar o había conflictos con otros compañeros. Entonces aquí estas habilidades de los mandos inmediatos eran claves para solucionar estas situaciones. El cuarto ejemplo que quería compartir con todos vosotros está relacionado con el liderazgo. En esta empresa, son unos laboratorios farmacéuticos, bueno, pues se vio que en esta evaluación de riesgos psicosociales, en estos cuestionarios, las puntuaciones en participación, supervisión eran bajísimas y también, o altísimas, el riesgo muy elevado, muy baja el bienestar y muy alto el malestar, y también en el interés por el trabajador y compensación. Bueno, vimos, y este dato de este cuestionario me resulta muy significativo. Cuando los trabajadores están más satisfechos con su sueldo que con otro tipo de refuerzos que les dan sus jefes o la empresa. Es decir, cuando se quejan más de lo poco que me apoya mi jefe o de la poca recompensa no material que del salario.
Y también este dato de no puedo contar con mis jefes, a veces o casi nunca. También detectamos en las dinámicas grupales e individuales que había estilos de liderazgo muy diferentes, algunos muy poco participativos, muy autoritarios y otros totalmente ausentes. Son laboratorios farmacéuticos. Los jefes de los laboratorios han estudiado farmacia, biología, química, no les habían formado en habilidades de gestión de equipos. Déficits en comunicación por parte de los jefes, en especial en lo referente a la escucha y dar feedback. Aquí establecimos un plan de formación a 2 años, que bueno, ya hemos pasado más de la mitad del plan de formación y hemos comenzado por gestión de emociones, comunicación, liderazgo, gestión de equipos y ahora lo que nos queda es prevención y gestión de conflictos y toma de decisiones. Y bueno, estoy muy satisfecha con todos los proyectos, pero bueno, también con este porque bueno, ha sido muy gratificante ver cómo son estrategias eso, a medio plazo de 2 años en las que bueno, pues he tenido la posibilidad de empezar a trabajar por emociones porque considero que es lo básico y no sea solamente bueno, pues los resultados del equipo o gestión por objetivos, sino bueno, emociones, comunicación, gestión de personas y de equipos, eso ha sido lo prioritario y lo que hemos ido asentando para pasar a los siguientes módulos. Y bueno, no os puedo decir cómo será el final, pero sí que hasta ahora pues es un alto grado de satisfacción y ya de cambios. Los aprendizajes o como resumen hasta ahora, pues creo que cuando se gestiona adecuadamente los riesgos psicosociales, bueno, pues hay beneficios para la empresa, para los trabajadores y para la sociedad en general. En este caso, por ejemplo, lo último, que es unos laboratorios que tienen unos fármacos excelentes para el cáncer, pues que haya un buen ambiente de trabajo, que los trabajadores rindan más, pues sin duda es un beneficio para toda la sociedad. También que es imprescindible la participación de los trabajadores, que escucharles cuáles son sus demandas de mejora y cuáles también tiene que haber flexibilidad por parte nuestra en cuanto a la implantación de las medidas. Muchas veces, por ejemplo, las medidas de conciliación o de los horarios, queremos café para todos igual y cada persona tiene unas necesidades concretas. Por lo tanto, es imprescindible que tanto nosotros, los coaches, psicólogos, etcétera, como los propios mandos suyos, tengamos habilidades de escucha, de empatía, de comprensión, etcétera, y ser flexibles. Creo que el éxito de estos programas ha sido porque hemos puesto en marcha estas habilidades que compartimos desde la psicología, desde el coaching y desde la mediación. Ahora un paso más allá y ya voy terminando mi parte para bueno, pues luego dar paso a vuestra participación y vuestras preguntas. ¿Cómo cuidarnos nosotros también, ¿no? Los profesionales que trabajamos en nuestra profesión es ayudar a otros, bueno, cómo cuidarnos. Y para mí ha sido pues algo muy positivo el mindfulness. Llevo muchos años trabajando con herramientas de gestión del estrés, desde hace 3 años que trabajo más con el mindfulness y la meditación. Bueno, pues he notado un cambio importante y también lo quiero compartir con vosotros y vosotras. ¿Qué es el mindfulness? Es prestar atención de manera particular, específica, concreta, intencionada a la experiencia, lo que está ocurriendo, cómo es, en el momento presente, sin juzgarla, evaluarla ni reaccionar a ella. Esta es la definición que da Jon Kabat-Zinn, que es el autor del programa MBSR, entre otros programas, de la Universidad de Massachusetts, de la Facultad de Medicina de Massachusetts. Entonces, los 3 pilares del mindfulness sería prestar atención, concentración, estar atento, no descentrado. Me llama mucho la atención también, recientemente leía en el libro de Focus de Goleman, que en un estudio que se había hecho, que se enviaba, pues creo que era por el móvil, a una gran muestra de personas, de trabajadores, en qué estaban pensando en ese momento, más del 50% no estaba pensando en cosas del trabajo. Entonces no estamos concentrados, atentos en lo que estamos haciendo ahora. Eso quiere decir que desaprovechamos el tiempo, tenemos más estrés, que desaprovechamos muchas cosas que nos están ocurriendo porque no somos
conscientes, estamos atentos a ella. En el momento presente, aquí y ahora. Esa es la manera de estar en calma o tener emociones de paz o tranquilidad. Cuando estamos en el pasado, solemos tener emociones de tristeza y cuando estamos anticipando el futuro, tenemos ansiedad. Aceptar no es tolerar ni resignarse, como supongo que casi todos sois coaches, entendéis perfectamente esta distinción. Aceptar es permitir que las cosas sean como son, acogerlas, no apegarse a ellas y dejar que se vayan cuando sea necesario. ¿Cuáles son los beneficios del mindfulness? Está demostrado en estos programas que disminuye la ansiedad, aumenta la empatía porque tienes más perspectiva, la concentración, el rendimiento tanto de los profesionales como de los estudiantes, mejora la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y potencia la creatividad. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues ya están demostrados los cambios cerebrales que se producen. Se modifica la conectividad intrínseca de las redes neuronales. Esto hace disminuir el cortisol, que es la hormona negativa del estrés. Por lo tanto, vamos a estar menos estresados. También se producen cambios en la neuroplasticidad del cerebro. Por lo tanto, se desarrolla la zona temporoparietal, que está asociada a más perspectiva, más visión de campo, más empatía, más compasión, y se reduce el tamaño de la amígdala. Por lo tanto, menos miedo y menos estrés. Tiene una base científica y biológica estos beneficios. Uno de los aspectos que a mí más me ha ayudado es que cuando recibes un estímulo, muchas veces recibimos un estímulo que no es lo que nos gustaría, un estímulo estresante, lo interpretamos, lo valoramos y con tendencia reaccionamos de forma impulsiva. Gracias al mindfulness lo que podemos conseguir es que paremos esas interpretaciones, que no sean esas reacciones tan impulsivas, que respiremos, que actuemos en vez de con la amígdala, con la zona del neocórtex parietal, que entendamos, comprendamos, reflexionemos y que demos una respuesta. Es decir, el mindfulness nos ayuda a aceptar y en vez de reaccionar, responder. Además, también quería, ya finalizando, porque también estoy integrando el mindfulness y la compasión en los programas para prevención e intervención en burnout. Bueno, pues porque se ha estudiado y se ha demostrado que una de las causas de ese alto cansancio emocional que lleva a la gente a despersonalizar es por la empatía entendida de una manera de contagio emocional. Y claro, para muchos profesionales nos cuesta conectar con las emociones de nuestros pacientes o clientes sin contagiarnos de ellas y llevarnos ese malestar. Parece ser que la compasión, entendida en este término budista y también del mindfulness, ayuda a ello. ¿Qué es la compasión? Es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Es una connotación diferente a lo que define el diccionario de la RAE en España, ¿no? Que es el sentimiento de consideración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Aquí no es sentir lástima, aquí es querer, desear que estés bien. Hay unos conceptos relacionados y que me gustaría pues, hacer esta distinción, ¿no? Mindfulness es estar en el momento presente, atento a lo que ocurre aquí y ahora, aceptando las cosas como son. Bondad y amor quiere decir deseo que los demás estén bien, que sean felices. Y autocompasión es cuidarnos a nosotros mismos, ser amables con nosotros mismos. Cuando trabajamos la autocompasión, nos ayuda, también nos facilita tener compasión hacia los demás, y a que esta empatía o contagio no nos suponga una sobrecarga, sino que nos suponga una capacidad de aportar, de ayudar a los demás sin un sufrimiento emocional. Y bueno, como reflexiones finales, me gustaría estos 3 puntos de aprendizaje que os propuse. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial? Ya los he detallado y sobre todo que son los más frecuentes de todos los riesgos laborales, que están presentes en todos los puestos de trabajo. A lo mejor hay riesgos de seguridad, de higiene, que no están en muchos puestos de trabajo, pero estrés, carga de trabajo, conflictos interpersonales, etcétera,
los podemos sufrir todos. Y además que, como comentaba Mercedes en la presentación, el mundo cambia, estamos en continuo cambio y por desgracia muchos aspectos de la globalización y del entorno laboral hacen que estos riesgos vayan en aumento. Cada vez estamos más aislados, nos sentimos más presionados, más estresados. ¿Cómo gestionar adecuadamente los riesgos psicosociales? Existen metodologías concretas que compatibilizan el bienestar de los trabajadores con la rentabilidad de las empresas y que la psicología y el coaching son una herramienta clave o esencial para ello. Y que como profesionales muchas veces de la salud tenemos que cuidarnos para cuidar y ayudarnos para nosotros mismos, tener autocompasión para tener compasión hacia los demás. Y sobre todo esto era lo que quería comentaros. Muchísimas gracias por la atención, espero plena, consciente que habéis estado prestando. Y bueno, pues encantada de poder ahora escucharos y compartir el tiempo que nos queda. Elisa, muchísimas gracias. Veo que todos los ponentes estáis muy alineados con el tema de la compasión, porque precisamente en las dos ponencias de ayer se habló de la compasión y la connotación que tenía, ¿no?, dentro del ámbito del mindfulness, la psicología y todas estas profesiones de ayuda. Así que me alegra muchísimo que se esté implantando también en el ambiente laboral. Y te cuento, Elisa, que tenemos a Mauricio, que está en Chile, desde La Serena, en Chile, pero con él está un grupo de estudiantes de AICP en Chile. Así que tenemos aquí una representación chilena, al igual que el día de ayer, y Mauricio, en nombre de sus compañeros, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionar emociones en contextos laborales cuyo nivel jerárquico es marcado y vertical? Por ejemplo, Elisa, México es el país del mundo que está considerado como el más jerárquico del mundo. ¿Qué piensas tú que podría ser una opción para sociedades tan jerárquicas como México? Bueno, está claro que la cultura de la empresa o el estilo de liderazgo va a influir en el bienestar y en las emociones de toda la plantilla de la empresa. Por lo tanto, lo ideal sería comenzar a gestionar este cambio desde la dirección, que sean conscientes de los beneficios que aporta una gestión adecuada de las emociones. Es decir, las emociones en sí, ya lo sabemos todos, son necesarias, no son buenas ni malas, algunas son más agradables y otras más desagradables, pero son necesarios que estén. Entonces, muchas veces los jefes o los directivos tienen miedo de que si no se muestran autoritarios, los trabajadores no van a ser responsables. Entonces, a mí me ha ayudado en los cursos de formación y en los procesos de coaching llevar ejemplos de directivos y de empresas que han gestionado este cambio, que han cambiado de un modelo más autoritario a uno, bueno, pues más de confianza, delegar, de apertura, comunicación y expresión de emociones, y que no solo no ha disminuido la productividad, sino que ha aumentado. Ejemplos de buenas prácticas, ejemplos de cómo se ha hecho en otros sitios. Eso normalmente, bueno, pues suele remover. Y al mismo tiempo, porque no solamente con darte cuenta es necesario, dotarles de las herramientas. Porque la mayoría de las personas nos comportamos como se han comportado con nosotros. Es decir, muchas personas, muchos padres y madres tienen un estilo con sus hijos porque es el que han tenido sus padres con ellos. Muchos jefes se comportan así con sus trabajadores porque es como se comportaron sus jefes, no se plantean que hay algo mejor. Entonces, mostrarles que hay algo mejor y al mismo tiempo formarles con las nuevas habilidades o capacidades que necesitan, para que no sientan que ese cambio es un terremoto para ellos, sino que sientan un cambio, pero con seguridad. Aquí hay otra pregunta, siempre desde Chile, de La Serena. ¿Qué papel juega la competitividad interna cuando empresas tienen sistemas de incentivos en el sueldo
por ventas y comisiones en la ansiedad del propio sujeto. Pues fatal, ya así de claro lo resumo. Creo que una gestión por objetivos es adecuada, me parece muy bien que una parte del salario, una retribución sea variable asociada a tu productividad, pero de forma colaborativa, no competitiva. Cuando competimos entre nosotros, eso también es muy frecuente, por ejemplo, en comerciales, ¿no? Se piensan muchas veces los directores comerciales que cuando hay competitividad entre los comerciales, pues van a ser más agresivos y van a vender más, cuando eso no es así. Tú entras a una tienda, te atiende un comercial y ves que está mal con su compañero y que se muestra muy impaciente, muy agresivo, no compras con calma, no te sientes a gusto, todas las emociones se contagian, se transmiten. Entonces, sí estoy de acuerdo en la gestión por objetivos y en la retribución variable por ventas y comisiones, gestionándola de forma de equipo y colaborativa para que la gente se ayude en vez de se ponga zancadillas. Ujú. Elisa, otra pregunta. ¿Cómo se puede convertir un equipo competitivo en un equipo colaborativo? Pues aquí una parte de reto lo tenemos los coaches de equipos, es algo en lo que trabajamos muchos de nosotros, ¿no? Un aspecto es lo que estoy comentando, el líder y cómo están también planteados esos objetivos o ese salario. Muchas veces los trabajadores se comportan de una forma competitiva porque a lo mejor han tenido algún conflicto y no se ha resuelto bien, o porque hay mucho estrés y ese estrés hace, ya sabemos que percibamos las situaciones como una amenaza y reaccionemos con agresividad. Entonces es importante que detectemos cuáles son las causas que llevan a esa competitividad y trabajemos con diferentes herramientas para entender las diferencias, incluso los conflictos, como algo enriquecedor y no como algo conflictivo. Entrenando la empatía, la asertividad, cuando hay una diferencia, sabremos entender el punto de vista del otro, llegar a acuerdos en vez de a desacuerdos y agresividad. Ujú. Dicen que es mejor poner las cartas sobre la mesa que ocultar los conflictos, ¿no, Elisa? Que es difícil poner las cartas sobre la mesa. Que es mucho mejor poner las cartas sobre la mesa Claro, que ocultar los conflictos, claro. ¿no? Un conflicto, todo lo que niegas, todo lo que resistes persiste, ¿no? Es una frase también muy de mindfulness. Es decir, si niegas algo, se va a mantener. Lo adecuado es ponerlo con unas habilidades asertivas, sin hacer daño a otros. Entonces, tenemos, por lo menos yo no lo sé cómo serán en otros países, pero aquí en España el opinar de forma distinta, bueno, pues es como que te enfrentas a alguien, ¿no? Te enfrentas a tu jefe, a compañeros. Hay otros países, a lo mejor en Europa del Norte, que esto no es así, que se dice de una forma mucho más abierta cuando hay una discrepancia, un punto de vista distinto, y además se dice como, oye, yo opino de forma diferente y te quiero ayudar con mi visión. Es que me siento responsable de ayudarte porque yo lo veo de una forma distinta, creo que te puede aportar. Entonces, eso, no sé, en España todavía no hemos llegado a ese punto que en otros países sí. Y en algunos países de Iberoamérica o Centroamérica, no sé cómo gestionáis cómo culturalmente, cómo se gestionan estas diferencias. España, en comparación de los países latinoamericanos, a nivel de jerarquías, tiene un nivel medio, pero si comparamos España con respecto a otros países europeos, desde fuera nos ven todavía como jerárquico, pero todo es relativo dependiendo del punto del mapa donde te posiciones. Y Claro. aquí comenta Viviana, en México también, y hasta sin trabajo te quedas por tu actitud. Eso estaba diciendo yo antes, Viviana, que México es uno de los países más jerárquicos del mundo, junto con Japón, que incluso trabajan mucho en equipo, pero se respetan mucho las jerarquías. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Elisa, voy a abrir el micrófono a Carlos Moya, que te quiere saludar. Adelante, Carlos.
Hola Elisa, Hola Carlos, ¿qué tal? muy bien, muchas gracias por tu presencia en nuestras séptimas jornadas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar y a todos vuestros compañeros que han estado presentes en esta sesión. Sí, ya veo que allí en Chile hay bastantes preguntas y hay mucha inquietud en México, en Colombia, bueno, que ha sido muy transcultural. Muchas gracias por tu presencia, por tus aportaciones, Elisa, y quería simplemente un agradecimiento en nombre de la ICP y de la escuela, y bueno, pues que un abrazo y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Saludos, un beso. Vale. Pues entonces, todavía queda una pregunta, lo Vale. dejo a tu criterio, Elisa, de contestarla o no. Sí, sí, Eh, claro. el grupo de Chile sigue muy activo preguntándonos cosas y es, ¿cómo influye la gestión de relaciones cuando en una empresa se negocia entre sindicatos y gerencia? ¿Cómo el coach puede aportar en ese proceso? Bueno, pues es una pregunta bueno, me viene bien una experiencia que he tenido recientemente, a ver si os puede ayudar. En España hay una ley de igualdad y conciliación y esto tuve la oportunidad de colaborar con una empresa que son varias fábricas de productos, hacen envases de vidrio, una multinacional muy grande. Y una trabajadora, bueno, pues solicitó, como tenía hijos menores, solicitó una reducción de la jornada de trabajo y estar siempre de mañana en vez de rotar en turno de mañana, tarde, noche, para poder así atender a su familia. Esto la empresa en principio dijo que no, luego lo denunció y el juez dijo que sí, que la empresa tenía la obligación de reducir su jornada y que fuese siempre en el horario de mañana. El resto de trabajadores denunció a la empresa por que se sentían discriminados por tener que hacer turno de noche porque no tenían hijos. Y bueno, pues me llamaron, porque yo también trabajo en el área de igualdad, para ver si podía ayudarles a gestionar este conflicto que tenían. Y ahí tuve que estar en unas sesiones en las que estaban los representantes sindicales y los representantes de la empresa debatiendo este tema tan conflictivo y que, bueno, además atañe pues, a una legislación, atañe al cuidado de los menores, etcétera. Y yo creo que gracias también a muchas de las herramientas de coaching individual y de coaching de equipos y de mediación que yo puse en marcha, eso se ha solucionado. Para mí, ¿cuáles fueron las claves? Las claves fueron que no podemos, un poco lo que os decía antes, no podemos establecer normas o criterios iguales para todas las fábricas en este caso, porque no es lo mismo una fábrica en Madrid o una fábrica en un pueblo de Burgos, porque en Madrid, por ejemplo, hay un apoyo de guarderías que abren a las 7 de la mañana, pero eso en un pueblo de Burgos esa mujer no lo tenía, con lo que no se pueden hacer medidas generales para todos los trabajadores en todas sus circunstancias y en todas las ciudades en las que viven, sino que hay que escuchar a los trabajadores, hay que entender qué es lo que les ocurre, hay que facilitarles ese apoyo y hay que también esta participación, cuando los trabajadores de cada una de las fábricas establecieron sus criterios para decidir quién tenía derecho y cómo se iba a compensar a los que estaban por la noche, se cumplieron esos acuerdos. Yo cumplo mejor algo que he participado en esa toma de decisiones que no algo que me imponen desde la central o mi jefe. Entonces, aquí lo que trabajamos mucho es cómo se va a compensar, cómo se van a sentir compensados, qué necesidades tienen los trabajadores que hacen el turno de noche y cómo se les pueden compensar esa insatisfacción que están teniendo por tener que hacer más noches porque hay otras personas que hacen menos turno de noche. No sé si he respondido a la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Vamos a tener que cortar más, aunque hay otra pregunta de Lilia que ya lo tienes en tu WhatsApp para Vale. que y te preguntamos si te podemos mandar el correo de Lilia para que tú le contestes Sí, aquí directamente. está mi email o facilítales mi mail, mis datos ¿Vale? de contacto y yo encantada de poder mantener conversaciones y ayudarnos y aportarnos mutuamente.
Pues, Elisa, ¿con qué frase te despedirías? Pues que creo que el bienestar de los trabajadores aporta beneficios a las empresas y que lo ideal es conseguir ese equilibrio, el win-win, que no tiene por qué restar. Muy bien, Elisa, muchísimas gracias. Hasta Espero luego. que podamos contar contigo en otra ocasión. Y a los participantes, os invitamos a participar en el próximo webinar que promete muchísimo. Se llama Alimenta tu felicidad y lo va a impartir un psicólogo experto en nutrición que se llama Alberto Zorrilla. Entonces, vamos a desconectar 5 minutos y nos volvemos a conectar en breve. Muchas gracias. Hasta ahora.